Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia y vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 37. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en el que hemos de compartir de la exposición de tu palabra. Nuestro ruego en la oración es la iluminación del Espíritu Santo, Señor, y la gracia dada por medio de los dones a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, Señor, que operen los dones de modo tal que por medio de ellos seamos enriquecidos, edificados, Señor, nutridos en el hombre interior, para que así se cumpla todo propósito de tu buena voluntad, siendo que para ti todas las cosas te son posibles. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando el templo se edificó, la Escritura narra que hubo un cuidado muy especial en cuanto a los detalles del templo. Y cada uno de esos detalles tenía que ver con una guía, con una dirección de parte de Dios. Y había en particular un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo era donde oficiaban los sacerdotes, pero el lugar santísimo era un lugar muy reservado para el propiciatorio, para el arca del pacto, y ese lugar solamente se podía ingresar una vez al año, y no se ingresaba si no era con un sacrificio, no se ingresaba si no era con un sacrificio de un cordero sin defecto, de un animal sin mancha, sin defecto. Y la Biblia ubica este hecho en particular cuando Jesucristo expiró. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo hubo expirado, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y no es lo común, pues lo común es que una cortina se empiece a desgastar de abajo hacia arriba por causa del roce mismo contra el piso. Sin embargo, este particularmente se rasgó de arriba a abajo, y no se rasgó un día antes, ni un día después, ni un mes después, sino que la Biblia lo ubica en el mismo momento en el que Jesús expiró.
Y al haberse rasgado, ese lugar que era reservado, donde la mirada del hombre no podía penetrar, donde la mirada del hombre no podía llegar, había quedado descubierto a la mirada del hombre. Había quedado descubierto. Y estos hechos en particulares no lo narra la Biblia porque sí, ni tampoco se dieron por una suerte de casualidad y se ubicaron en el espacio y en el tiempo exacto por una mera casualidad, sino porque son una indicación de parte de Dios que el lugar reservado al cual ningún hombre podía ingresar, al cual ningún hombre podía penetrar con la mirada, ahora estaba abierto el camino para poder ingresar y para poder penetrar con la mirada. Ninguno de los sacerdotes ni de los que oficiaban en el templo en ese momento se hubieran atrevido a entrar, pero sí pudieron mirar claramente lo que estaba del otro lado. Y había algunos que en todo su oficio, en todo su ministerio, nunca tenían la oportunidad de entrar, pues solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra, hermano querido, este hecho en particular? Que el lugar reservado de Dios, el lugar reservado de donde la presencia de Dios se encontraba, estaba abierto un camino nuevo por medio del velo y a través de la carne de Jesucristo. Así como el sumo sacerdote se presentaba una vez al año y no se podía presentar sin un sacrificio, así al darse el perfecto sacrificio, el lugar de acceso al lugar santísimo quedó abierto para que pudiéramos ingresar con confianza. Por eso el autor de los Hebreos dice, teniendo tal sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Hallándose tal sumo sacerdote en los cielos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque para que usted y yo pudiéramos penetrar a ese lugar y pudiéramos mirar a ese lugar, se tuvo que dar un sacrificio perfecto con el cual todos nuestros pecados fueran borrados y ya nunca más el Señor los recordara. Amén. Quisiera que usted pudiera abrir conmigo en la palabra de Dios en el libro del profeta, Isaías. En el capítulo 43, en el verso 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Fíjese que reiteradas veces dice yo. Cada vez que la Biblia habla reiteradas veces, el que tiene oídos para oír, oiga, yo. Cada vez que la Biblia enuncia más de una vez una misma palabra, es porque ella contiene un contenido muy rico y verdaderamente y veraz para nosotros. Rico y veraz, amén, en el cual nosotros podemos depositar confianza. Así como cuando nosotros queremos que alguien confíe, reiteradas veces decimos algo para que pueda afirmarse nuestras palabras, así también Dios, para que nosotros pudiéramos tener confianza, afirma diciendo yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Estaba anunciando proféticamente lo que el Cordero inmolado de Dios, que venía a quitar el pecado, haría, que sería el borrar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones y el que nunca más Dios se acordara de nuestros pecados. Por eso que el camino se abrió. La razón por el que el camino se abrió y por el cual usted y yo podemos penetrar con confianza en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, es porque los pecados fueron borrados, las rebeliones fueron borradas y ya de los pecados Dios no se acuerda más. Amén.
Ya de los pecados Dios no se acuerda más. Y son estas palabras en las que tenemos que confiar, hermano. ¿Por qué? Porque no son palabras de hombres, sino que es palabra de Dios. Ahora nosotros miramos qué cosas son las que se encontraban dentro de ese lugar santísimo. Allí se encontraba el arca. Amén. Y dentro del arca se encontraba la vara reverdecida de Aarón, se encontraba el maná y se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Pero todo ello se encontraba cubierto por la tapa del propiciatorio, y por encima de la tapa del propiciatorio se encontraban 2 ángeles con sus alas extendidas hacia adelante, cubriendo esa tapa. ¿Por qué Dios puso todas esas cosas dentro del arca y la tapó con una tapa para que el hombre no mirara, y también para que le puso un velo para que el hombre no pudiera mirar del otro lado del velo? O sea, nosotros tenemos que mirar que estaba el velo, y por causa del velo nadie podía mirar del otro lado del velo. Pero cuando se abre el velo, los hombres pueden mirar del otro lado. Ahora, cuando miran del otro lado, se encuentran con el arca del pacto, la cual tenía dentro de ella las tablas de la ley, tenía el maná y la vara reverdecida de Aarón. Amén. ¿Y por qué se encontraba todo bajo cubierta, bajo una tapa de oro? Amén. ¿Por qué se encontraba custodiada por 2 ángeles que estaban con sus manos extendidas? Porque cualquier hombre que osara mirar dentro de esa arca moría. Por eso es que hubo una gran mortandad. Cuando David logró traer el arca, que estaba en tierras, en otras tierras, la logró traer, al traerla de la forma incorrecta, dice que en ese momento murieron el que quiso sostenerlo, que fue Usa, que quiso sostener el arca, murió instantáneamente. Amén. Y viendo de que no era la forma adecuada, la dejaron ahí. Y los hombres de la región miraron dentro de ella y murieron muchos. ¿Por causa de qué? Porque todo hombre que mira a la ley de Dios, que es lo que tiene que ver con las tablas de los mandamientos, la ley lo declara pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nosotros vemos que al abrirse el velo uno ahora puede mirar. Y hasta puede mirar el arca y puede mirar todo lo demás. ¿Por causa de qué? Porque toda la ley se cumplió en Jesucristo. Amén. Él no vino a abolir la ley como muchos dicen. No, ya no estamos en tiempos de ley, estamos en tiempos de gracia. Es correcto que estamos en tiempos de gracia. Pero la ley no fue abolida, amén, sino que la ley fue cumplida. Hay una diferencia entre que la ley sea abolida y que la ley sea cumplida. Cuando la ley se cumple, amén, cuando la ley se cumple tiene bendiciones, que son las bendiciones que Dios dio a aquellos que cumplieran con la ley. La primera bendición es que serían un pueblo especial entre todas las naciones, que Dios los guardaría, que recibirían su favor, que recibirían su bendición en todo lo que emprendieran. Amén. Todas las bendiciones que involucra el cumplir, el obedecer a la ley, amén, le sería dada. Entonces hay una diferencia entre lo que es abolir y lo que es cumplir. Mucha gente entiende mal. Dice, estamos en tiempo de gracia, la ley quedó abolida. No, no quedó abolida, quedó cumplida. Porque si fuera abolida no podríamos recibir las bendiciones. Pero al haber sido cumplida en Jesucristo, es que nosotros podemos recibir las bendiciones. Por eso la Escritura habla de nosotros que fuimos bendecidos con toda bendición. Amén. Fuimos bendecidos con toda bendición. Entonces, no quedó abolida, quedó cumplida. Nosotros podemos mirar libremente porque el cumplimiento de la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley es Cristo. Él cumplió con la ley. Amén. Cumplió en todos los aspectos de la ley. Entonces la ley quedó cumplida.
al estar formando nosotros su cuerpo, al estar introducidos en su cuerpo, al formar parte de su cuerpo, sus bendiciones son nuestras bendiciones. Por eso dice que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, para nosotros la ley no tiene que ser un conflicto. Ahora, nosotros no podemos mirar la ley para poder cumplirla. ¿Por qué? Porque ya fue cumplida. Nosotros tenemos que disfrutar de las bendiciones de aquel que obedeció en todo a Dios y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Amén. Tenemos que disfrutar de las bendiciones. Entonces, allí se encontraban las tablas de la ley, se encontraba la vara reverdecida, la cual señalaba, la vara reverdecida fue presentada por cada príncipe de las tribus de Israel, y solamente una de las varas reverdeció señalando quién era el que estaba puesto por Dios para liderar. Amén. Cuando nosotros miramos la vara reverdecida, también tenemos que mirar, hermano querido, que el cuerpo tiene una cabeza. La cabeza es Cristo. Amén. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo le sigo a Cristo, Cristo es mi pastor. Amén. Pero el mismo que es la cabeza de este cuerpo, el cual es Cristo, la Escritura dice que el mismo que ascendió también, el mismo que descendió también ascendió. Y el que ascendió repartió, y él mismo, dice, estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, la vara reverdecida también muestra que hay un orden, hay un liderazgo, hay un orden por donde desciende. Por eso es que nosotros decimos, cuán bello, leemos el Salmo 133, tal vez lo haya leído, ¿no? Cuán bello, cuán agradable ver a los hermanos juntos y en armonía, es como el buen óleo que desciende de la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. ¿Ve qué es lo que establece? El orden por donde desciende el buen óleo. ¿Cuál es el buen óleo? El óleo es la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo querer tener una buena relación con el Señor, no puedo querer tener una buena relación con Dios, sino tener una buena relación con el prójimo. Mi buena relación con Dios me lleva a tener una buena relación con el prójimo. No puedo decir que le sirvo a Dios y no estoy en una comunidad de fe, en donde haya un liderazgo, donde haya a quien rendir cuenta, donde haya de dónde poder recibir la bendición, donde poder ser nutrido. Amén. Porque me estaría engañando a mí mismo. Entonces, el camino fue abierto. Cuando nosotros miramos hacia adentro, nos encontramos también con el arca del pacto. Y no fue abolida, no fue quitada, la ley fue cumplida. Amén. Entonces ya no es que tengo que cumplirla. Ahora recibo las bendiciones. ¿Por qué? Porque se cumplió en Cristo. Y yo recibo las bendiciones al formar el cuerpo de Cristo. Entonces no es que me voy a asir de la ley para ser justificado. No es que me voy a querer justificar por medio de la ley. ¿Por qué? Porque si me trato de justificar por medio de la ley, de Cristo me estoy desligando y de la gracia estoy cayendo. Sino que entendiendo que la ley ya fue cumplida por Cristo, ya no tengo que cumplirla. Ya no tengo que guardar el día de reposo. Amén. Algunos dicen, entonces, el diezmar y el guardar los días, guardar las festividades, tiene que ver con el antiguo pacto. Ciertamente tiene que ver con el antiguo pacto. Amén. La iglesia va más allá, con guardar días, con guardar ceremonias, con guardar leyes. La iglesia va más allá. Amén. Por eso es que nosotros miramos a la iglesia primitiva, los que dicen el diezmo es del antiguo pacto. Sí, es del antiguo pacto, pero ¿quiere vivir como la iglesia primitiva?
la iglesia primitiva dice que todo lo que tenían lo vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles y nadie decía ser suyo propio nada, sino que todo se utilizaba para distribuir y que no hubiera necesitado, de modo que el que más tenía suplía las necesidades del que menos tenía. Y aún vemos que le ponían a los pies de los apóstoles, y cuando pasaron Pedro y Juan a la hora de ir al templo, un mendigo les pidió algo. ¿Y qué es lo que respondió Pedro? Dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenían y que recibían no lo tenían, lo administraban. No era suyo, sino que lo administraban. Si no, le estaría mintiendo el mendigo. ¿Está comprendiéndolo? Eran administradores, había un liderazgo, había un orden. Bendito sea el nombre del Señor. Y habrá una bendición en aprender lo que es la gracia de dar. Habrá una bendición en aprender el que tener todas las cosas en común. Claro que lo hay. Bendito sea el nombre del Señor. Donde nadie dice ser suyo propio nada, lo podemos ver la bendición. ¿En quiénes? En nuestro hermano de la iglesia primitiva. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos queridos, podemos mirar hoy para dentro del lugar santísimo. Y podemos seguir mirando el arca y podemos mirar dentro del arca y no vamos a morir. ¿Por qué? Porque la ley ya no nos condena. Amén. ¿Por qué? Porque la hemos cumplido. ¿En quién la hemos cumplido? En Cristo Jesús. Podemos mirar la vara reverdecida, lo cual nos muestra que hay un orden, que hay un liderazgo. Y podemos mirar que nadie nos debe de privar de nuestro premio, no haciéndonos de la cabeza, en quien todo el cuerpo, bien unido y concertado por todas las coyunturas, va recibiendo su crecimiento. O sea que hay coyunturas, hay miembros, y va recibiendo su crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos mirar el maná, amén, lo cual era el alimento de la nación de Israel, el alimento que tenía a diario, entre tanto estaban en el desierto. El desierto no era su morada permanente, el desierto era su lugar de peregrinaje. Su morada permanente, ¿cuál era? Jerusalén, la tierra prometida. Amén. Nosotros, entre tanto, estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Amén. Y podemos decir también que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y Jesús dijo: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca verá la muerte. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, todo lo que estaba en el lugar santísimo tenía que ver con el Señor Jesucristo. Amén. Pero el hombre no podía mirarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacía separación entre Dios y el hombre era el pecado. Lo que lo distanciaba a Dios del hombre era el pecado. Pero al ser borradas las rebeliones y al no acordarse más Dios de los pecados, el camino se abrió y ahora la mirada del hombre puede penetrar hasta el lugar santísimo y mirar el arca y aún mirar dentro del arca y no morir, sino vivir. Amén. Y no morir, sino vivir. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces estamos comprendiendo, hermano, estas cosas, entendiendo lo que significó el sacrificio de Cristo. No fue ubicado en ese espacio y en ese tiempo por una casualidad este hecho, el que el velo se rasgara. Amén. Sino que aconteció, ¿por qué? Porque se había dado el perfecto sacrificio que borró nuestras rebeliones e hizo que nunca más Dios se acordara. Amén. Cuando uno tiene una deuda y va y salda la deuda, la cuenta se borra, ¿no es cierto? El acreedor tiene que seguir recordando la deuda, no necesita recordarla más. ¿Por qué? Porque ya fue borrada, ya fue saldada. Así también Dios no necesita más recordar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue borrada y ya fue saldada por la sangre de Jesucristo. Amén.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Que estas palabras, hermanos, vienen a nuestra vida para infundirnos ánimo y aliento, y así nosotros, cobrando ánimo y aliento, nos podamos fortalecer en todo para seguir firmes en el camino del Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros, Señor, para señalarnos el hecho de que no solamente se rasgó el velo, sino que la mirada del hombre ahora puede penetrar al lugar santísimo y encontrarse con el arca, y aún mirar dentro del arca y no morir, sino vivir, porque se dio el perfecto sacrificio que hizo que nuestras rebeliones fueran borradas y que el juez justo nunca más se acordara de nuestros pecados. Por lo que te damos gracias por Jesucristo, en quien todas estas cosas se cumplieron, y sin Él nada de todo esto hubiera sido hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito, iglesia amada, vamos a celebrar, vamos a alabar el buen nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,